Un sacerdote, amigo, en un retiro hace varios años, nos predicaba que nosotros, la vida parecía como una carrera, como esas carreras de Fórmula 1, y que la oración se convertía como en esa entrada a pits. En las carreras de Fórmula 1 hay un momento que le llaman la entrada a pits. ¿Y qué significa la entrada a pits? Es cuando el carro llega, le cambian las llantas, lo recargan de gasolina y sigue la carrera. Pero miren que la carrera continúa, la carrera no para cuando ingresa a pits el carro, sino que sigue la carrera. Lo mismo nos sucede a nosotros con la oración. La oración es un momento de recarga espiritual, cuando nos llenamos del amor y de la gracia de Dios, pero seguimos en la vida. Esto no es un pare en la vida como para hacer como una burbuja o evadir la realidad, sino que en medio de las situaciones cotidianas, en medio de la vida cotidiana que nosotros vamos viviendo, que vamos experimentando, tenemos este momento espiritual, la oración, el encuentro con Dios. Y también aprendemos algunas herramientas que nos ayudan para fortalecer y profundizar en nuestra fe. Hoy, en todo este recordatorio que estamos haciendo de las características de la oración, de los rasgos de la oración, nosotros vamos a mirar hoy un tema muy especial, un tema muy importante que nos ayuda a entrar en la oración y a tener en cuenta, a tener muy presente. Son las dificultades al momento de orar. ¿Cuáles son las dificultades para orar que nosotros tenemos, mis queridos cristovidentes? Y que es muy común y no debemos tenerle miedo a esas dificultades. De hecho, es importante, es fundamental tener en cuenta, tener presente, ponerle nombre a esas dificultades. Mira, yo tengo este problema y poderlo trabajar. Entonces hoy vamos a ir aproximándonos y reflexionando desde la palabra de Dios, haciendo oración, pero vamos a ir reflexionando sobre esas dificultades que con frecuencia se nos presentan al momento de orar. Con esta introducción, los invito a que pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Mis queridos cristovidentes, a veces como que cuando nosotros hablamos de problemas o de dificultades, como que nos da miedo, como que nos asustamos y pensamos, no, eso no puede haber dificultades. Y como en la vida cotidiana, como en todos los momentos que nosotros vamos viviendo, con frecuencia nosotros podemos tener situaciones que de verdad nos afectan y pues interrumpen el ritmo. ¿Qué es una dificultad? ¿Qué es un problema que se nos puede presentar a la oración? La dificultad puede ser aquel obstáculo o aquella situación que nos impide seguir el ritmo normal de la oración. De eso vamos a tratar en el día de hoy, las dificultades. Y aquí viene una primera palabra clave que vamos a trabajar en el día de hoy. Primera palabra clave, atención. Siempre debemos estar atentos. Atentos para descubrir lo que nos ayuda, lo que nos sirve en la oración, pero también lo que no nos sirve, lo que se nos dificulta. Ya cuando tú estás atento, tú comienzas a resolver las dificultades. El objetivo es empezar a resolver dificultades o problemas que se te presenten y resolverlos a tiempo para que no se te agranden, para que no se te vuelvan una situación incontrolable, insostenible. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros podamos aprender a resolver las dificultades que se nos presentan en la oración. Y con esas dificultades nosotros aprendamos lecciones, ¿sí? Nosotros cuando tenemos las dificultades o se nos presenta una dificultad, tenemos tres opciones. Una, evadirla, salir corriendo, evitarla, sacarle el cuerpo a la situación. Dos,
quedarnos llorando sobre la leche derramada, como dice el refrán popular. Ah, no, y me sigo lamentando y me sigo quejando. O 3, aprender las lecciones. Y espiritualmente preguntarle a nuestro Señor, Dios mío, ¿qué me estás enseñando en esta circunstancia? ¿Qué estoy aprendiendo de mí mismo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cuál es mi fragilidad? ¿Cuál es mi debilidad? De eso se trata. Cuando nosotros hablamos de dificultades es para superarlas y para mejorar y profundizar en nuestra oración. En la oración se van a presentar dificultades de diversas índoles. Vamos a tener dificultades de tipo externo, es decir, relacionadas con el lugar donde hago oración, con el tiempo de hacer oración, con de pronto ocupaciones que tengo en el trabajo, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho ruido alrededor, no encuentro un lugar para hacer oración, es que estoy muy ocupado, ahorita con la cuarentena me interrumpen mucho en la casa porque está toda la familia aquí, entonces me viven interrumpiendo y no tengo el espacio ni el tiempo para orar. Esas pueden ser dificultades de tipo externo, ¿sí? Hay otras dificultades que ya son de la forma, ¿no? La forma de la oración. Ay, es que no sigo los pasos de la oración, es que para qué seguir los pasos de la oración, si nada más yo abro la Biblia en cualquier página y ya, con eso ya entro en oración, es que la oración es hablar simplemente con Dios, sin normas, sin nada. Ay, es que la oración, eso yo estoy como repitiendo. Entonces hay cuestiones que son de forma. Y hay otro tema importante que debemos tener muy en cuenta, que son las dificultades de tipo interno. Cuando yo siento que no me estoy conectando con el Señor, cuando yo siento que solamente estoy encerrado en mis propias situaciones, en mis propios problemas, y estoy siendo sordo a la voz de Dios, estoy siendo ciego a reconocer el rostro amoroso de Dios en mi vida, cuando yo me lleno de razonamientos, ¿sí? De razonamientos. Y de pronto mi oración se convierte en un salpicón de cosas, y entonces tengo cosas de todo lado. Ay, es que yo escuché en tal programa que era bueno hacer la meditación oriental, y entonces voy llenando mi oración de cosas externas y tengo un revuelto, una mezcla en la cabeza y en el corazón, y comienzo a dudar de la acción de Dios, cuando siento que se me enfría la fe. Esas ya son dificultades de tipo interno, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que ir mirando cuáles son las dificultades que se nos presentan en la oración para empezar a solucionarlas. A veces cuando yo siento que mi fe, mi esperanza, el amor en mi corazón comienzan a disminuir, cuando yo siento que me da lo mismo hacer oración que no hacer oración, que no soy constante en la oración, esas ya son dificultades de tipo interno, y eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza y tiene que ver con el amor. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Y en general se presentan las dificultades en este estilo, ¿sí? En estos 3 conjuntos de dificultades. Las dificultades de tipo externos, las dificultades que tienen que ver con la forma o con el método, el modo de orar, y las dificultades de tipo interno, que ya tienen índole espiritual y que tienen que ver con la fe. Entonces, ahí van las dificultades. Y es normal que a todos se nos presente, ¿sí? No puedes confiarte y creer que porque ya llevas 5, 10, 15 años ya orando, que porque yo estoy en tal grupo de oración, que porque yo estoy en tal movimiento eclesial, que porque estoy colaborando en la parroquia en todos los grupos y soy ministro y soy catequista y llevo muchos años en esto, entonces yo ya me las sé todas y soy la última Coca-Cola del desierto, porque por ahí también se pueden colar dificultades para la oración, y por eso es muy importante. Entonces, la primera palabra clave para enfrentar y reconocer las dificultades es la atención, estar atentos a las dificultades que se nos presentan para espiritualmente buscar las soluciones. Y aquí yo quiero llamar la atención
sobre un punto. Las soluciones a las dificultades no son un ejercicio racional que haces tú únicamente. Bueno, vamos a mirar en todos mis conocimientos, en toda mi inteligencia qué voy a hacer. No, esto se hace en oración. Mira, Señor, tengo esta dificultad, tengo esta situación. Entonces, ayúdame, Señor, porque solamente con el amor y con la gracia del Señor podemos salir adelante. Recordemos que la vida espiritual no es un monólogo, no es una meritocracia, que yo puedo, yo soy el protagonista, yo soy el último, el mejor, lo último en guarachas, como decimos popularmente. No, se trata de un ejercicio de humildad, de reconocer que así como yo pongo la iniciativa, así como yo quiero buscar al Señor, también el Señor se comunica conmigo y me da su amor y su gracia para salir adelante. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si nuestra oración no tiene esta dosis de humildad, se nos cae la oración, se convierte en un ejercicio racional. Y muchas veces confundimos la oración con un ejercicio teológico, con un ejercicio de interpretación hermenéutica, con un ejercicio racional. Entonces, en vez de hacer oración, terminamos sacando análisis de la Biblia. No, es que, y ya comenzamos con palabras técnicas. Recuerdo hace un tiempo que yo estaba en una actividad en la parroquia y fue un seminarista y me estaba colaborando en una actividad con jóvenes. Y comenzó a hablarles, es que la perícopa del Evangelio, y los muchachos, pero lo primero que levantaron la mano fue, ¿qué es eso de perícopa? Y yo les decía, no, háblales en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que se pueda comprender. Y a veces nos pasa eso mismo en la oración. Comenzamos a hacer análisis. Ay, no, es que el paralelo que hay de este evangelio con esta otra lectura y comenzamos, y según la interpretación y miramos la crítica, no. Nosotros cuando comenzamos con esa actitud, lo que podemos hacer es un ejercicio de reflexión racional, un ejercicio de interpretación teológica, pero nos alejamos de la oración. La oración es una comunicación del creyente con nuestro Señor, ¿sí? Vamos a orar y vamos a hablar con Dios. De eso se trata la oración. Y esa se nos puede convertir en una dificultad. Cuando yo quiero subirme en un peldaño y quiero entonces hacer un análisis del texto, ¿sí? Comienzo a hacer un análisis. No, de eso no se trata, mis queridos cristovidentes. El objetivo de la oración es lograr una comunicación. Y como lo vamos a ver más adelante, la oración ante todo es un acto de amor, el amor de Dios, que Dios se acerca a mi vida, y también el amor del creyente que se quiere comunicar con su Dios y Señor. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque de ahí depende de nuestra actitud para orar, depende si se nos presentan dificultades o no se nos presentan dificultades. Llegar con humildad, con sencillez. Señor, yo te necesito y quiero hablar contigo, pero también quiero escucharte. Quiero que tú me hables, Señor. Háblame a mi corazón, háblame a lo profundo de mi vida. Así, cuando yo tengo claro qué es la oración para mí, ya se van a disminuir las dificultades. Nosotros estamos hoy en un especial muy bonito, el especial de nuestra santa colombiana, de Santa Laura Montoya. Y yo admiro la vida de esta santa porque ella vivió en un contexto muy difícil, un contexto en el cual la mujer que fuera misionera o que saliera del convento, pues era mirada como con cierto recelo. Y Laura Montoya fue una mujer que supo escuchar la voz de Dios, fue una mujer de discernimiento. Y como mujer de discernimiento, reconoció cuáles eran las necesidades y cuáles eran las realidades de su época. Y una de las realidades era la evangelización a los pueblos indígenas, a todas estas poblaciones indígenas. Y por eso esta mujer tuvo que enfrentar
diversas dificultades, ¿sí? Diversos retos de cómo llegar, cómo evangelizar. Primero, que lo hiciera una mujer, y segundo, que se fuera a los lugares más inhóspitos y llegara y se acercara a esta población. Entonces, ella pudo leer, comprender esas realidades, pero siempre guiada por la oración, en esa profundidad, en esa intimidad, ¿sí? Intimidad con el Señor, esa intimidad espiritual, logró superar las dificultades. Entonces el ejemplo de Santa Laura Montoya nos ayuda para el tema de hoy. Hoy nos cae como anillo al dedo este tema de las dificultades para orar, precisamente con el ejemplo, contrastado con el ejemplo de Santa Laura Montoya. Laura Montoya nos ayuda a nosotros a reconocer que solamente con una vida espiritual profunda, con una conexión con el Señor, nosotros podemos reconocer esas realidades, reconocer los desafíos, pruebas y dificultades que se nos presentan y cómo los podemos superar, ¿sí? Ella logró discernir las situaciones que vivió en su época para poder responder a ese llamado de Dios. Era un llamado de Dios de atender a los menos favorecidos, a las poblaciones que estaban marginadas, que necesitaban la palabra de Dios. Y por eso ella, en el discernimiento, reconoce esas realidades y no retrocede ante las dificultades, sino que al contrario, en oración busca cómo el Señor la puede guiar para afrontar, solucionar esas dificultades y seguir adelante, ¿sí? Las dificultades no solamente era porque no pudiera evangelizar o porque le presentaron obstáculos para salir, sino también porque en medio de estos contextos había que llegar a la población indígena. ¿Cómo llegar a la población indígena? ¿De qué manera se puede evangelizar? Y buscar las estrategias, buscar los caminos, buscar las maneras de evangelización. Eso también es un llamado para nosotros como creyentes, para todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evangelizar, para anunciar la palabra de Dios? Ese es un reto que nosotros tenemos aquí en Cristovisión. ¿Cómo hacemos para evangelizar? Por eso, el ejemplo de Laura Montoya nos ayuda a todos nosotros para ser misioneros, para crecer en nuestra espiritualidad. Con esta preparación, los invito, mis queridos cristovidentes, a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, vamos ahora a entrar en nuestro momento ya de meditación. Ya hicimos una introducción, ya hicimos una preparación, di unos puntos, unas orientaciones sobre el tema en general. Y vamos ahora a entrar en oración. Decíamos que para afrontar las dificultades de la oración, nosotros debemos tener una atención, una actitud de atención, de vigilancia, de estar atentos, de estar vigilantes, de estar despiertos frente a lo que acontece y a lo que nos está sucediendo en la oración. Tanto lo positivo como esas tentaciones, distracciones, dificultades que se nos puedan presentar. Y esto es importante, que estemos atentos. Pero ya en este momento de oración vamos a entrar con una segunda palabra clave que es fundamental. El diálogo, es el diálogo. El diálogo como un momento y como una herramienta fundamental para nuestra oración. Nosotros, ante todo, estamos dialogando con el Señor. Y cuando yo te hablo de diálogo, mi querido cristovidente, no es solamente hablar, no es solamente que yo hable como si fuese un monólogo, sino que la oración también tiene que ser una actividad y un momento de escucha. Tiene que ser un momento de escuchar la voz de Dios. Entonces, el diálogo se compone por la conversación, por hablar,
pero también por escuchar. Vamos a iniciar este momento de meditación. Nos disponemos para nuestra oración. Manejamos nuestra postura corporal, la quietud, que es muy importante, y la respiración. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Lo hacemos varias veces. Lo hacemos varias veces, estamos tranquilos, tratamos de respirar profundamente, sin afanes, sin presiones. Y vamos a entrar en este momento de oración. Vamos a saludar al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar con Dios. Y le vas a ofrecer tu vida, tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones, tus operaciones, todo tu ser, que siempre esté orientado a la mayor gloria de Dios. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo diga, que todas mis actitudes, gestos y comportamientos, que todo mi ser esté orientado a la mayor gloria de Dios y al bien de mis hermanos. Habla con el Señor, con tus propias palabras. Ábrele tu corazón. ¿Cómo estás en estos momentos? Con sinceridad. No hay que maquillar la situación. No hay que colocarle arandelas. No hay que ponerse máscaras ante el Señor. Habla con tus propias palabras, con tu propio ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás experimentando en estos momentos en tu corazón? Y habla con el Señor. Habla con Él. Ofrécele tu vida. Que tú no te canses de ser un discípulo del Señor. Que no te canses de caminar con el Señor. Y lo vas a ofrecer con mucha humildad, con mucha sencillez. Tranquilo, sin afanes, vas a hablar con el Señor. Y le vas a pedir al Señor su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe. Que sea el Espíritu Santo quien coloque esas palabras en tu boca y en tu corazón para hablar con Dios. Que sea el Espíritu Santo quien te muestre el camino para entrar en comunicación con el Señor. Y vas a decir: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en torno a él, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó con intención de tenderle una trampa: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hicimos una primera lectura de nuestro texto bíblico. Y tú te puedes preguntar, mi querido cristovidente, si estamos hablando de las dificultades de la oración, si estamos hablando de
las situaciones que se nos presentan, es importante que nosotros también podamos mirar cuál es el centro de la oración, cuál es el motor de la oración. Y hoy Jesús nos está hablando sobre ese motor. ¿Cuál es el motor de la oración? El motor de la oración es precisamente el amor de Dios que se expresa también en nuestro amor al prójimo. Cuando tú reconoces que la oración es un momento de fortalecer ese amor, que cuando tú reconoces que la oración es un acto de amor, ya las cosas comienzan a cambiar. Porque si tú ves la oración como una actividad más, ya comienzan a presentarse varias dificultades. Le voy a pedir el favor a la producción que coloquemos unas imágenes de apoyo para entrar en la meditación. Vamos a hacer nuestra meditación. Vamos a hacer nuestra meditación ahora. Te voy a invitar, mi querido cristovidente, que reconozcas y pienses cuáles pueden ser las dificultades que se te presentan al momento de orar. Recuerda que la oración es un acto, ante todo un diálogo con el Señor. Estamos en la segunda palabra clave, en el diálogo. Y vamos a mirar algunas dificultades. Yo te voy a mencionar algunas dificultades que con frecuencia se nos pueden presentar. Y tú vas a mirar en cuál de ellas de pronto tú te ubicas. Una primera dificultad es, te lo voy a presentar como una situación. Te la voy a presentar como una situación. Imagínate esta persona que tiene esta dificultad. Hablándote ya de lo que hasta el momento ha sido mi oración, te diré que he tenido muchas fallas. Primeramente, no la he hecho siempre, por todos los trabajos que tenía trazados, pero de ahora en adelante trataré de que esto no ocurra. Por encima de todo, tendré un rato de oración. También se me presentaron algunas dificultades porque no había entendido bien el objetivo de la oración, y en el afán de seguir paso a paso las instrucciones, no me sentí bien, como me sentía antes, y más que un rato de sinceridad con Jesús, era algo así como un rato de todo programado. Mira, entonces ahí se nos puede presentar una primera dificultad, la falta de constancia en la oración y de convertir la oración en una lista de chequeo, cuando nosotros pensamos que la oración es una actividad más. Entonces, así como yo tengo que ir a trabajar, como tengo que vestirme, tengo que alimentarme, a veces la oración también se me vuelve una actividad más en el día. Entonces, tengo que orar y simplemente oro porque toca cumplir. Porque, pues sí, tengo que hacer oración. Y pienso que la oración es simplemente un conjunto de fórmulas. Entonces tengo que rezar tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías y ya solucioné la oración. No, la oración es un momento de diálogo. Recuerda esta segunda palabra clave, diálogo, dialogar con el Señor. Entonces, aquí viene la primera dificultad. Cuando la oración se nos vuelve una lista de chequeo, cuando se nos vuelve una actividad más, pues no somos constantes. A veces podemos hacer oración, a veces no podemos hacer oración. Entonces, ahí ya se nos presenta una primera dificultad. Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos para qué oramos y precisamente reconozcamos el texto bíblico que acabamos de mencionar. El texto bíblico que nos dice que ante todo estamos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el llamado de la oración. La oración es un acto de amor. Otra dificultad que es muy típica, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando nosotros estamos en casa tratando de orar y no podemos orar porque nos tratamos de concentrar porque viene el ser querido, que el hermanito, que el esposo, que el hijo y me interrumpe, que el familiar que llegó y me interrumpió, que el teléfono,
ahora con el celular, que en las redes sociales, y estoy pendiente de 1000 cosas, no, que tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que asear la casa, y tengo muchas actividades que me desconcentran. Esa puede ser también otra dificultad, cuando yo no busco un espacio propicio, ¿sí? No hay una fórmula mágica, nosotros aquí te damos unas recomendaciones. Una recomendación es buscar un lugar y una hora propicias. De pronto, a algunas personas se les facilita hacer la oración cuando no hay nadie en casa o cuando todas las personas están ocupadas. Entonces uno dice, más o menos después del almuerzo, como que todo el mundo está ocupado, estamos como en silencio, bueno, ahí voy a aprovechar para hacer la oración. Otras personas dicen, no, tempranísimo, cuando todavía en la casa todos están dormidos, yo sí me gusta madrugar y hago mi oración tempranito. Otros dirán, no, en la noche, cuando ya todos se desocupan, cuando ya todos se van para sus cuartos, yo me voy a mi cuarto y hago oración, o me quedo en la sala y hago oración porque sé que nadie me va a interrumpir. Entonces hay que buscar la hora y el lugar apropiados. Si tú dices, es que me quedo en la sala, pero en la sala pasa todo el mundo, pues evidentemente se te va a dificultar el tiempo de la oración. Otra dificultad muy típica que se nos presenta, que todo el tiempo de oración estamos pendientes del reloj. Esa es otra dificultad típica, cuando nosotros estamos como pendientes no. Y esa tiene relación con la primera, cuando convierto la oración en una lista de chequeo. No, ya terminó, y es porque no hemos entendido cuál es el objetivo de la oración, cuál es el momento especial para orar, para encontrarnos con Dios. También cuando las personas comienzan a divagar, tienen muchas distracciones. Esa es otra dificultad. Cuando, perdón la expresión coloquial, comenzamos a echar globitos y comenzamos a echar globitos y a pensar en otras cosas y tenemos otras ideas. Es importante enfocarse y siempre antes de empezar a orar, pensar qué voy a hacer, con quién me voy a encontrar, ¿sí? Y tener claro que la oración es un momento, ¿sí? No es una actividad, es un momento diferente del día. Es un espacio de encuentro con el Señor. Y por eso te estamos colocando estas imágenes de apoyo para que tú reconozcas que la oración es un momento de paz, de encuentro sereno con el Señor. Otra dificultad que se nos puede presentar con muchísima frecuencia ya es el tema del interior. Cuando yo siento que la oración se me convierte en un monólogo, es decir, que yo hablo y saco teorías y saco reflexiones muy bonitas, pero no hablo desde mi vida, desde esa situación que estoy experimentando. Entonces, ahí se nos puede presentar otra dificultad. Vamos a hacer una segunda lectura del texto y vamos a mirar cómo este texto bíblico nos ilumina para ir resolviendo estas dificultades que acabamos de señalar. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en torno a él, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó con intención de tenderle una trampa: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?». Jesús le contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, en este momento de reflexión, vas a meditar, mi querido Cristo vidente, lleno de la paz de Dios. Te vas a preguntar con sinceridad: ¿cuál es esa dificultad que a veces
se te presenta en la oración? ¿Cuál es esa dificultad? Puede ser de las que yo mencioné, que son ejemplos, pero también se te puede presentar otra, ¿sí? Se te puede presentar otra. Puede ser la falta de fe, puede ser que a veces dudo de que Dios me escuche. O sea, también se me puede presentar la dificultad que, como a veces yo escucho tantas cosas en internet, en televisión, entonces a veces como que yo me confundo, como que tengo un revuelto en la cabeza y no sé si de verdad la oración que estoy haciendo está bien, o comienzo a meterle otras doctrinas, otras ideas, y entonces comienzo a pensar en que de pronto a mi oración hay que meterle meditaciones de otros lados, reflexiones o historias de otros lados, y reemplazo de pronto la palabra de Dios por historias o por cuentos de otros lugares. Entonces a veces como que me confundo y me lleno de otras ideas, de otras doctrinas, y se me presenta la dificultad porque estoy confundido. En ese sentido, es bueno que en este momento hables con el Señor y le pongas en sus manos esa dificultad. Mira, Señor, yo tengo esta dificultad, tengo este problema. Y ya el Señor, con esta palabra que acabamos de escuchar, nos comienza a responder. ¿Qué nos dice el Señor? Que ante todo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Si tú ves la oración como un acto de amor, te darás cuenta que no habrá ni tiempo ni distracciones que valgan. ¿Por qué? Porque ya estarás completamente concentrado y enfocado en la oración. Te voy a poner una comparación, mi querido cristovidente. Cuando una persona se enamora de otra y siente algo por otra, quiere estar todo el tiempo con esa persona y quiere comunicarse. Y ahora con las redes sociales vive chateando y le vive escribiendo y ven y cuándo nos vemos y cuándo nos podemos encontrar, y quisiera darle detalles porque todo su tiempo lo absorbe ese enamoramiento. Si tú sientes que tu relación con Dios es un acto de amor, tú te vas a enfocar en estar con el Señor. Si tú de verdad ves que la oración es un momento de amor, no es solamente para pedir cosas, sino que tu oración es un acto de amor a Dios, ya te darás cuenta que no hay que mirar el reloj, que no hay que estar pendientes de lo que dicen los demás, sino que tú vas a buscar los momentos para estar a solas con el Señor. Pídele al Señor que te conceda la gracia para superar las dificultades que se te presenten en la oración, y para que todo el tiempo de la oración sea un acto de amor, de encuentro especial y profundo con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este momento de meditación, pasemos a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Llegamos a nuestro tercer momento. Ya vamos a evaluar. Entonces es el momento en que comenzamos a recoger lo que vivimos en la oración. ¿Cuál es el fruto fundamental de esta oración? ¿Qué esperamos en esta oración? Que tú reconozcas, primero, cuál es esa dificultad que con más frecuencia, se te presenta en la oración. Y segundo, que meditando en la palabra de Dios, comiences a buscar esas estrategias para trabajar esa dificultad. Entonces, como yo les decía, muchas veces a nosotros se nos pueden presentar dificultades de diversa índole. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cuál es mi dificultad? Mi dificultad es que yo vivo desconcentrado. Bueno, eso tiene que ver
tiene relación con el aspecto externo. De pronto no estoy preparando bien mi oración, de pronto no estoy escogiendo bien el lugar de la oración, de pronto la hora no es la apropiada. Si tú dices, ay, es que yo voy a dejar la oración para por la noche, pero yo madrugo a las 4 de la mañana, pues con seguridad en la noche te vas a quedar dormido o vas a estar muy cansado para hacer la oración. O lo otro, es que me gusta hacer la oración en la sala porque ahí tengo el televisor y ahí puedo sintonizar Cristovisión. Perfecto, pero si la sala es un corredor que pasa todo el mundo y entra y pasa y sale todas las personas, pues se te va a dificultar la oración. No, es que a mí me gusta hacer oración de medianoche, pero yo a la medianoche ya estoy dormido. Entonces, esas son cosas que nos pueden ayudar a nosotros para identificar cuál es la dificultad de la oración, cuáles son las causas de esa dificultad y cómo las podemos solucionar. En este momento de la evaluación es cuando tenemos que reconocer esas dificultades, cuando tenemos que mirar, uy, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo estas situaciones muy particulares. También tenemos que mirar cómo el Señor sigue animándonos, ¿sí? No podemos perder de vista este elemento espiritual, mi querido Cristovidente, porque como yo les decía al comienzo, la oración y las dificultades de la oración no son un tema solamente racional, y la solución de las dificultades no son solamente estrategias mías, no, yo analizo, yo interpreto y yo hago. No se trata solamente de eso. Se trata también, mi querido Cristovidente, de que tú puedas identificar cómo el Señor te va ayudando, cómo el Señor te va animando para no claudicar en la oración, para no retroceder en la oración. Y eso es importantísimo. La oración es un acto de comunicación entre Dios y la persona. Cada persona se comunica con el Señor de una manera tranquila, transparente, libre, profunda. Y el Señor también se comunica con la persona. Y esto no lo podemos olvidar. Por eso colocamos este texto del Evangelio según San Mateo sobre el amor. ¿Sí? Es un acto de amor. Yo, si amo con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todos mis conocimientos, con todas mis cualidades, con todos mis talentos, si yo amo al Señor y pongo toda mi atención, pongo todas mis intenciones, mis acciones, mis operaciones, pongo todo en las manos de Dios, ya las dificultades van disminuyendo. Entonces, hay que identificar ¿de qué tipo son las dificultades? Si son de tipo externo, entonces hay que mejorar las condiciones externas. Si es por el tiempo, si es por el lugar, si es por la postura. Ay, es que a mí me gusta por devoción orar siempre de rodillas, pero es que yo tengo una artrosis que no puedo con ella. Pues obviamente se te va a presentar esa dificultad. También debemos tener un principio de realidad. Ay, es que a mí me gusta orar sentado y tengo esos silloncitos que se mueven y uno queda ahí como con el masaje y queda dormidito. Pues evidentemente me voy a dormir y me voy a desconcentrar en la oración. Ah, es que a mí me gusta orar de pie porque yo me quiero orar de pie mirando al Señor hacia el cielo, pero tengo unas varices complicadas. Pues todas esas cosas son las que hay que mirar. Si de pronto yo tengo dificultades porque pienso en muchas cosas, entonces hay que enfocarse. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué voy a orar? ¿Sí? Si el tema es de fe, entonces ¿cuál es la solución? Orar la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. A veces que encontramos libritos de reflexión, libritos de meditaciones espirituales, son ayudas, pero no pueden sustituir, no pueden reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nuestra oración, porque es Dios que se comunica a través de su palabra y te habla, mi querido Cristovidente. Vamos a terminar este momento de oración dándole gracias a nuestro Señor por este espacio. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que han participado de este taller. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu santa voluntad, que no negociemos estos espacios, Señor, que no coloquemos
por encima de ti otras cosas, otras situaciones. Que ante todo nos comuniquemos y hablemos contigo, Señor, con profundidad y con amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Especial Santa Laura Montoya. Cristovisión. Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús.